Presidenta, de toda la mesa, compañeros diputadas, compañeras diputadas, el día de hoy estamos presenciando un escenario casi dantesco. La desaparición de la democracia desde el interior de la democracia misma, tal como lo señala nuestro señor senador Clemente Castañeda en la discusión de este mal llamado reforma al Poder Judicial. En Movimiento Ciudadano no vamos a dejar de hacerles un llamado a la conciencia, a la congruencia y a la empatía con los manifestantes que emanan del Poder Judicial. Hoy es crucial escucharlos, apoyarlos, pero sobre todo no ser comparsas de la destrucción de la República Democrática que hasta hoy conocemos. A unos días de haber tomado protesta y haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, nos encontramos con el cambio constitucional más ambicioso y peligroso que se tenga memoria en nuestro México. Al oficialismo le queremos dejar claro que no permitiremos una interpretación tramposa y ficciosa de la voluntad popular. En tener mayoría no les implica que tengan un cheque en blanco y que pretendan llevar al colapso a nuestro país con la destrucción del Poder Judicial. Es una paradoja que hoy, igual que lo hicieron los presidentes durante el régimen hegemónico, se conciba la Constitución como un documento y diario político. Buscan a toda costa heredar su propia visión del texto constitucional mediante mandatos que contenga la esencia de su movimiento político y que tal y como lo estamos viviendo, se aprestan a guiar los pasos de una disque nueva etapa de la transformación nacional. Cabe recordar ahora que la reforma de 1994 devolvió la integración original de 11 ministros establecidos por la Constitución de 1917 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la actualidad viene plasmada la reforma con 9 ministros. Entre más acotado sea el número de participantes, se restringe también la pluralidad de visiones, bagajes, formación, sensibilidades y perspectivas desde los que puedan interpretarse nuestra Constitución. Otro aspecto que no se consideró es que el número de ministros actual tiene una conexión esencial con el funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los principios de colegialidad y división del trabajo jurisdiccional. La iniciativa no solo reduce a los integrantes del máximo tribunal, sino que exige que la Suprema Corte de Justicia de la Nación delibere y resuelva todos los asuntos que lleguen a su conocimiento exclusivamente al Pleno, sin sopesar que la competencia actual, dado el volumen de expedientes que ingrese año con año, toma como criterio la naturaleza de los contenciosos constitucionales. Tener a menos ministros atiende una carga extenuante y ascendente de asuntos que a todos se involucren y deliberen de todos los asuntos. ¿Podría esto desembocar en una tarea imposible de llevarse a cabo? El dejar de lado los perfiles para los requisitos de elegibilidad para ministros, magistrados y jueces contribuirá a tener perfiles que tengan compromisos con los grupos de poder político, los poderes fácticos que les gusta tanto mencionar, los grupos de la delincuencia organizada. Eso es lo que vamos a aprobar hoy. Eso es lo que creen que necesita este país para impartir justicia. El régimen de responsabilidad será modificado para que magistrados y jueces puedan ser investigados, sancionados, perseguidos, eventualmente removidos del novedoso Tribunal de Disciplina Judicial por irregularidades denunciadas por cualquier persona o autoridad y ante actos u omisiones contrarios a interés público o supuestos tan vagos como la complicidad o el encubrimiento de presuntos delincuentes o el dictado de determinación que no se ajusta al principio de excelencia. Tal como está planteado, dicho tribunal otorga un poder excesivo y elevado a la capacidad de condicionar
a esta instancia disciplinaria en detrimento de la independencia e inamovilidad judicial. Cito a Maritian: la soberanía es una propiedad absoluta e indivisible que no puede ser participada, que no admite grados y que pertenece al soberano, que con independencia de todo político, como derecho de propia de su persona. Hoy les quiero recordar y les hago de su conocimiento. Fue presentado un documento por el ciudadano Antonio Valentín Argüelles Rivera, el cual fue entregado a la Oficialía de Partes en esta legislatura, en nuestro carácter de autoridad responsable, en fecha 11 de septiembre del 2024, a las 18:22 horas, una resolución del recurso de queja 909/2024 en materia administrativa. El acuerdo del Tribunal Colegiado del 32º Circuito correspondiente a la sesión extraordinaria del 11 de septiembre del 2024. Recurso de queja derivado del juicio de amparo 1125/2024 del índice del Juzgado Segundo del Distrito del Estado de Colima. Se debe cuidar en la dictaminación lo siguiente: nos señala como autoridades responsables en el numeral 35 el Congreso del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Adjunto al mismo el numeral 55 dice al texto: las autoridades responsables que no deban materializar los actos reclamados es, puntualmente y explícitamente dice, que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en las cámaras de diputados y senadores, que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma de los estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México, en específico en el tema jurídico relativo al Poder Judicial. En caso de que el procedimiento de reforma constitucional impugnado se apruebe, véase el artículo 135 constitucional, por las autoridades responsables, el decreto respectivo no se publica en el Diario Oficial de la Federación. De lo anterior, Presidenta, y a todos los presentes, diputados, diputadas, les correré traslado a todos y a cada uno de ustedes. Aunque no se haya notificado de manera personal a este Poder Legislativo, la suspensión en el juicio de amparo indirecto surte efecto desde que se concede y no cuando se notifique a las partes y a la autoridad responsable. Y la consecuencia de no atender esta resolución encuadra en el tipo penal en un desacato al mandato judicial. De aprobarse esta iniciativa tan lesiva con la que estamos discutiendo, van a provocar un daño mayúsculo al Poder Judicial de la Federación, ya que implicará de inmediato el cese fulminante de 1,665 ministros, magistrados y judicaturas, y se dejará de juzgar con independencia, con imparcialidad y de lleno la política enviada y carcómana de la vida del Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional y una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye el derecho esencial de las personas a contar con jueces que sin injerencias ni condicionamientos externos o internos y bajo posición de estricta neutralidad impartan justicia. Sin independencia judicial, el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado. Al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder y la propia salud de nuestro sistema democrático, se encontrará en un riesgo inminente al verse habilitados los mecanismos que permiten la efectividad del derecho y las libertades de las y los mexicanos. En síntesis, y desde la posición de nuestro partido, Movimiento Ciudadano,
queremos dejar claro que esta reforma no es para facilitar el acceso a la justicia de todas y todos los que vivimos en esta gran nación. Solo buscan cambiar el método de la elección de jueces, magistrados y ministros. Hay que decirlo con todas sus letras. Concluya, diputada. Esta es una reforma política. Voy a concluir. No engañen, no traicionen al pueblo sabio que defienden. En México no estamos solos. Hemos estado acompañados por cientos de miles de víctimas de esta institución, del crimen que nos azota por su mala administración. Desde Movimiento Ciudadano estamos firmes y hasta el final en defensa de la República. ¡Vamos por México! ¡Vamos por Zacatecas! ¡Levántense, mexicanos! Gracias, diputada. Ahora es el turno